¿Sin Dios seríamos monstruos? La profecía filosófica más temida de la historia. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si mañana despertaras en un mundo donde nadie cree en Dios? ¿Cómo actuarían las personas? ¿Seguirían siendo buenas o se convertirían en algo completamente diferente? Hace más de 150 años, un escritor ruso formuló una de las predicciones más aterradoras de la historia de la filosofía. Sus palabras han resonado durante generaciones, dividiendo a intelectuales, provocando debates intensos y generando una pregunta que hasta hoy sigue sin respuesta definitiva. Antes de continuar, necesito que me ayudes con algo muy sencillo. Si estás viendo esto desde tu celular, por favor dale like ahora mismo. Ese simple gesto ayuda enormemente a que este contenido llegue a más personas que necesitan conocer esta realidad. Y si estás en una computadora, también dale like porque cada interacción cuenta. ¿De qué país me estás viendo? ¿Y qué hora es ahí donde estás? Escríbelo en los comentarios porque me encanta saber dónde llega este mensaje y a qué hora del día las personas se detienen a reflexionar sobre estas cuestiones fundamentales de la existencia humana. Esta no es una historia cualquiera. Es la historia de una idea que cambió el mundo, que predijo tragedias, que inspiró movimientos y que todavía hoy determina cómo vivimos, cómo nos relacionamos y cómo entendemos el bien y el mal. Te pido algo más. Cuando termines de ver este video, compártelo con al menos una persona que conozcas. No importa si es tu mejor amigo, tu hermano, tu pareja o ese compañero de trabajo con quien a veces hablas de temas profundos. Esta información necesita llegar a más personas porque estamos hablando de algo que afecta directamente cómo funciona nuestra sociedad. ¿Estás preparado para descubrir una verdad que podría cambiar completamente tu perspectiva sobre la naturaleza humana? Entonces, acompáñame en este viaje a través de la historia, la filosofía y la psicología humana. La génesis de una profecía aterradora. ¿Sabías que existe un momento específico en la historia donde podemos ubicar el nacimiento de la pregunta más inquietante sobre la naturaleza humana? Fue en San Petersburgo, Rusia, en el año 1879. Un hombre de 58 años, enfermo, con problemas económicos y atormentado por visiones, escribía frenéticamente las páginas finales de lo que se convertiría en su obra maestra. Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky no era un filósofo académico. Era un hombre que había vivido. Había sido condenado a muerte por actividades revolucionarias. Había pasado 4 años en un campo de trabajos forzados en Siberia. Había luchado contra la adicción al juego. Había perdido hijos. Había conocido la pobreza extrema, pero sobre todo había observado. Había observado cómo actuaban las personas cuando creían que nadie las veía. En Los hermanos Karamazov, su última novela, Dostoyevsky puso en boca de uno de sus personajes una frase que resonaría durante siglos. Si no hay inmortalidad del alma, tampoco hay virtud, y por tanto, todo está permitido. Pero ¿por qué esta frase causó tanto impacto? ¿Qué tenía de especial para que más de 140 años después sigamos debatiéndola? Para entender esto, necesitamos transportarnos al siglo XIX ruso. Imagínate por un momento que vives en una sociedad donde durante 1000 años absolutamente todo el mundo ha creído en Dios. Cada ley, cada costumbre, cada tradición, cada norma social se basa en principios religiosos. La vida de las personas gira completamente en torno a la idea de que existe un ser supremo que observa cada acción, que juzga cada pensamiento, que recompensa a los buenos y castiga a los malvados. Ahora imagínate que de repente, intelectuales respetados empiezan a decir que todo eso es mentira, que no hay Dios, que no hay alma inmortal, que no hay juicio final, que cuando mueres simplemente dejas de existir, como si fueras una vela que se apaga. ¿Qué le pasaría a una sociedad así? ¿Qué les pasaría a las personas que de repente descubren que tal vez no hay nadie observándolos desde arriba? Dostoyevsky no estaba especulando en el vacío. Él estaba viendo cómo su país se transformaba ante sus ojos. Los jóvenes rusos, educados, leían a los pensadores alemanes y franceses que cuestionaban la religión. Leían
a Ludwig Feuerbach, quien decía que Dios era simplemente una proyección de los deseos humanos. Leían los primeros trabajos de Friedrich Nietzsche, quien hablaría de la muerte de Dios. Leían a los materialistas que explicaban todo el universo sin necesidad de recurrir a lo divino. Y Dostoyevski observaba cómo estos jóvenes comenzaban a actuar de manera diferente. Veía cómo algunos se volvían nihilistas, creyendo que nada tenía sentido. Veía cómo otros se convertían en revolucionarios violentos, justificando cualquier acción en nombre de un futuro utópico. Veía cómo la antigua moral cristiana, que había mantenido unida a la sociedad rusa durante siglos, comenzaba a desmoronarse. ¿Te das cuenta de lo radical que era esta transformación? No estamos hablando de un cambio político o económico. Estamos hablando del colapso del fundamento mismo sobre el cual se había construido toda una civilización. Pero Dostoyevski fue más allá. No se contentó con observar. Hizo una predicción que sonaría absurda para muchos de sus contemporáneos, pero que la historia se encargaría de validar de maneras terribles. Él predijo que si la humanidad perdía su fe en Dios, no simplemente se volvería moralmente neutral, se volvería monstruosa. Predijo que sin el temor al juicio divino, sin la esperanza de recompensa eterna, sin la creencia en el valor sagrado de cada alma humana, las personas serían capaces de cualquier atrocidad. ¿Era Dostoyevski un fanático religioso haciendo predicciones apocalípticas? Analicemos su razonamiento. Para Dostoyevski, la moral no era simplemente un acuerdo social o una convención cultural. Era algo que dependía completamente de la existencia de Dios. Si Dios existe, entonces cada ser humano tiene un valor infinito porque es creado a imagen divina. Si Dios existe, entonces hay verdades morales absolutas que trascienden las opiniones personales o las conveniencias sociales. Si Dios existe, entonces nuestras acciones tienen consecuencias eternas, no solo temporales. Pero si Dios no existe, entonces, ¿de dónde viene la moral? ¿Por qué sería malo matar a alguien si al final todos vamos a morir de todas formas y no hay nadie que nos vaya a juzgar por ello? ¿Por qué sería malo robar si puedes salirte con la tuya? ¿Por qué sería malo mentir si te beneficia y no hay un Dios que registre cada palabra? Dostoyevski veía esto no como una liberación, sino como una catástrofe. Veía el ateísmo no como una evolución intelectual, sino como una regresión moral que llevaría a la humanidad de vuelta a un estado de barbarie. ¿Pero tenía razón? ¿O era simplemente un hombre religioso que no podía imaginar bondad sin Dios? Para responder a esta pregunta, necesitamos examinar qué pasó después. Necesitamos ver si la historia validó o refutó la profecía de Dostoyevski. Y para hacer eso, tenemos que adentrarnos en algunos de los capítulos más oscuros de la historia humana. Porque resulta que muy poco después de que Dostoyevski muriera en 1881, su país natal se convertiría en el escenario del primer gran experimento de ateísmo estatal en la historia mundial. Y los resultados de ese experimento superarían las predicciones más pesimistas del escritor ruso. Cuando el terror se volvió secular, ¿sabías que el siglo XX ha sido llamado el siglo más violento en la historia de la humanidad? ¿Y sabías que gran parte de esa violencia fue perpetrada no por fanáticos religiosos, sino por regímenes explícitamente ateos? La profecía de Dostoyevski no tardaría mucho en encontrar su primera y más terrible confirmación. Apenas 36 años después de su muerte, en 1917, estallaría en su propio país una revolución que pondría a prueba de la manera más dramática posible su teoría sobre lo que pasaría si una sociedad rechazara completamente a Dios. Pero antes de llegar a Rusia, tenemos que empezar por Francia. Porque fue en Francia donde el mundo occidental experimentó por primera vez lo que pasaba cuando una revolución decidía que Dios era el enemigo del progreso humano. ¿Te imaginas cómo se vería una sociedad que decidiera reemplazar a Dios por la razón humana?
Los revolucionarios franceses de 1789 no tuvieron que imaginárselo, lo hicieron realidad. Al principio, la Revolución Francesa no era particularmente antirreligiosa. Muchos de sus líderes iniciales eran cristianos que simplemente querían reformar los abusos de la Iglesia Católica. Pero, ¿qué crees que pasó cuando la revolución se radicalizó? En 1793, los jacobinos, liderados por Maximilien Robespierre, decidieron que el cristianismo era incompatible con la nueva sociedad que querían crear. Establecieron el culto de la razón como religión oficial. Convirtieron la Catedral de Notre Dame en un templo a la diosa razón. Prohibieron las misas, persiguieron a los sacerdotes y declararon que el hombre no necesitaba a Dios porque se tenía a sí mismo. ¿Y qué pasó entonces? La sociedad francesa se volvió más racional y pacífica al liberarse de la superstición religiosa. Lo que siguió fue conocido como el Reino del Terror. En menos de un año, entre 1793 y 1794, más de 17.000 personas fueron ejecutadas públicamente en la guillotina. Pero esa cifra oficial no cuenta los miles que murieron en las prisiones, los que fueron asesinados por turbas revolucionarias o los que murieron en las represiones en las provincias. ¿Por qué pasó esto? Los mismos revolucionarios que hablaban de libertar a la humanidad de la superstición religiosa crearon un sistema donde bastaba una acusación sin pruebas para enviar a alguien a la muerte. Robespierre, el gran defensor de la razón, argumentaba que el terror es la justicia rápida, severa e inflexible, y que era necesario para defender la virtud. ¿Te das cuenta de la ironía? Los hombres que querían crear una sociedad basada en la razón pura terminaron creando uno de los regímenes más irracionales y violentos de la historia europea hasta ese momento. Pero tal vez puedas objetar, eso fue solo Francia, en un momento específico de caos político. No prueba nada sobre el ateísmo en general. ¿Tienes razón? Examinemos entonces lo que pasó en Rusia. En 1917, los bolcheviques tomaron el poder en Rusia con una ideología explícitamente atea. Vladimir Lenin consideraba la religión el opio del pueblo y veía la destrucción de la fe religiosa como esencial para crear el nuevo hombre soviético. Pero ¿cómo se implementa el ateísmo a nivel estatal? Los soviéticos fueron muy sistemáticos al respecto. Cerraron iglesias, arrestaron y ejecutaron sacerdotes, prohibieron la educación religiosa, crearon museos del ateísmo donde se burlaban de las creencias religiosas y establecieron organizaciones como la Liga de los Militantes Ateos para combatir activamente cualquier rastro de fe religiosa. Y durante los primeros años, muchos intelectuales occidentales estaban emocionados. Por fin se estaba creando una sociedad verdaderamente racional, libre de supersticiones. Por fin, la humanidad podría organizarse según principios científicos en lugar de dogmas religiosos. Pero, ¿qué resultado tuvo este experimento grandioso? Joseph Stalin, quien consolidó el poder soviético, llevaría el ateísmo estatal a sus conclusiones lógicas. Si no hay Dios, si no hay alma inmortal, si los seres humanos son simplemente animales sofisticados, entonces, ¿por qué no reorganizar la sociedad como si fuera un laboratorio? Stalin implementó políticas que resultaron en la muerte de millones de personas. La colectivización forzada de la agricultura causó hambrunas deliberadas que mataron entre 6 y 8 millones de personas solo en Ucrania en 1932-1933. Los gulags, campos de trabajo forzado, procesaron a millones de prisioneros políticos, muchos de los cuales murieron por las condiciones inhumanas. Pero ¿cómo justificaba Stalin estas atrocidades? Él argumentaba que estaba creando una sociedad perfecta y que para construir esa sociedad era necesario eliminar a quienes se interpusieran en el camino. Como no había juicio divino que temer, como no había valor sagrado en cada vida humana individual, como el único criterio era la utilidad para el Estado soviético, entonces cualquier nivel de violencia estaba justificado. ¿Y sabes qué es lo más aterrador? Stalin,
no era considerado un loco por sus seguidores. Era visto como un hombre racional, implementando políticas científicas para el bien de la humanidad. Pero tal vez pienses, bueno, Stalin era un dictador. Eso no tiene que ver con el ateísmo en sí mismo. Entonces, ¿qué me dices de lo que pasó en Alemania? El régimen nazi no era oficialmente ateo como el soviético, pero Adolf Hitler y muchos líderes nazis tenían una visión del mundo que reducía la religión tradicional a superstición. Himmler, Heydrich y otros arquitectos del Holocausto veían el cristianismo como una religión judía que había debilitado al pueblo alemán. Los nazis crearon lo que ellos llamaban una religión de la sangre y la tierra, basada en principios supuestamente científicos sobre la superioridad racial. No necesitaban a Dios porque tenían la ciencia de la eugenesia, la ciencia de la selección racial, la ciencia de la eficiencia administrativa. ¿Y qué produjeron estos principios científicos? Los campos de exterminio más eficientes de la historia humana. Auschwitz, Treblinka, Sobibor no fueron creados por fanáticos religiosos medievales. Fueron diseñados por ingenieros, administrados por burócratas y operados con la eficiencia industrial de una fábrica moderna. Rudolf Höss, comandante de Auschwitz, no era un sádico desquiciado. Era un administrador eficiente que veía su trabajo como un problema técnico que resolver. Cómo procesar el mayor número de personas en el menor tiempo posible. Su solución fue el Zyklon B y los hornos crematorios. ¿Te das cuenta de lo que estamos viendo aquí? Cuando los seres humanos son reducidos a material biológico, cuando no hay valor sagrado en cada vida, cuando el único criterio es la eficiencia y la utilidad, entonces el asesinato en masa se convierte simplemente en un problema de ingeniería. Pero tal vez objetes. Los nazis eran racistas. Su violencia venía del racismo, no del ateísmo. Entonces, ¿qué me dices de Camboya? Pol Pot y los Khmeres Rojos tomaron el poder en Camboya en 1975 con una ideología comunista que rechazaba explícitamente tanto la religión budista tradicional como el cristianismo. Su objetivo era crear una sociedad puramente agraria, liberada de todas las supersticiones del pasado. En 4 años mataron aproximadamente 2 millones de personas de una población de 8 millones, un cuarto de la población entera del país. ¿Y por qué? Porque querían crear el hombre nuevo camboyano, libre de las contaminaciones del pasado. Asesinaron a personas por usar lentes, señal de educación, por saber idiomas extranjeros, por haber vivido en ciudades, por tener las manos suaves, señal de no haber trabajado en el campo. Los niños denunciaban a sus padres. Los esposos denunciaban a sus esposas. La paranoia y la violencia se convirtieron en el estado normal de la sociedad. ¿Y sabes cuál era la justificación? Estaban creando una sociedad perfecta, y para crear esa sociedad perfecta había que eliminar a los imperfectos. Empiezas a ver un patrón aquí, pero tal vez digas, esos serán regímenes totalitarios. El ateísmo en sociedades democráticas es diferente. Tienes razón. Examinemos entonces lo que ha pasado en las sociedades occidentales desde que comenzaron a secularizarse. El siglo XX no solo fue el siglo del ateísmo estatal, también fue el siglo donde las sociedades occidentales comenzaron a alejarse masivamente de la religión tradicional. En 1900, la mayoría de europeos y americanos eran cristianos practicantes. En 2000, la mayoría eran cristianos nominales o directamente no religiosos. ¿Y qué pasó durante esa transición? ¿Las sociedades se volvieron más pacíficas y morales al liberarse de la religión? Bueno, el siglo XX también fue el siglo de 2 guerras mundiales que mataron más de 100 millones de personas. Fue el siglo del desarrollo de armas capaces de destruir toda la civilización humana. Fue el siglo donde se inventaron nuevas formas de violencia masiva, bombardeos de ciudades enteras,
campos de exterminio industrializados, limpieza étnica sistematizada. ¿Es coincidencia que el siglo más violento de la historia humana fuera también el siglo donde la humanidad comenzó a perder masivamente su fe en Dios? Dostoyevsky había predicho exactamente esto. Había predicho que sin Dios, los seres humanos serían capaces de cualquier atrocidad, y el siglo XX parecía estar confirmando sus peores temores. Pero tal vez estamos siendo injustos. Tal vez estamos seleccionando evidencia para confirmar una teoría preconcebida. Después de todo, ¿no ha habido también violencia religiosa? ¿No han cometido atrocidades también las personas que creen en Dios? Es una objeción válida. Y para ser honestos, tenemos que examinarla cuidadosamente. La respuesta intelectual. Cuando los filósofos contraatacan, ¿crees que los intelectuales se quedaron callados ante las acusaciones de Dostoyevsky? ¿Piensas que simplemente aceptaron la idea de que sin Dios la humanidad se convertiría en una horda de monstruos? Para nada. Algunos de los cerebros más brillantes de la historia se dedicaron a demostrar que Dostoyevsky estaba equivocado, que la moralidad no necesitaba a Dios, que los seres humanos podían ser buenos, decentes y éticos sin creer en ningún ser supremo. Y sus argumentos eran tan convincentes que transformaron completamente la forma en que el mundo occidental piensa sobre la ética y la moralidad. ¿Quieres conocer estos argumentos? ¿Quieres entender cómo los filósofos más influyentes de los últimos siglos respondieron al desafío de Dostoyevsky? Empecemos por el hombre que muchos consideran el filósofo más importante de la era moderna, Immanuel Kant. Kant vivió en el siglo XVIII, antes de Dostoyevsky, pero ya estaba lidiando con el mismo problema fundamental. ¿Cómo puede existir la moralidad si la razón humana está cuestionando todas las creencias tradicionales sobre Dios? La respuesta de Kant fue revolucionaria. Él argumentó que la moralidad no solo no necesitaba a Dios, sino que de hecho era independiente de Dios. Para Kant, algo es moralmente correcto no porque Dios lo ordena, sino porque la razón humana puede determinar que es correcto. Pero ¿cómo funciona esto en la práctica? Kant desarrolló lo que llamó el imperativo categórico. La versión más famosa dice: actúa solo según aquella máxima por la cual puedas querer que se convierta al mismo tiempo en ley universal. ¿Qué significa esto en términos simples? Significa que antes de hacer algo, debes preguntarte, ¿qué pasaría si todos hicieran lo mismo que yo estoy a punto de hacer? ¿Quieres mentir para obtener una ventaja? Pregúntate, ¿qué pasaría si todos mintieran siempre? La sociedad colapsaría porque nadie podría confiar en nadie. Por lo tanto, mentir es moralmente incorrecto, no porque Dios lo prohíba, sino porque la razón demuestra que es contradictorio. ¿Quieres robar algo? Pregúntate, ¿qué pasaría si todos robaran siempre? El concepto mismo de propiedad desaparecería, lo cual haría imposible el robo. Por lo tanto, robar es moralmente incorrecto por razones lógicas, no religiosas. Kant estaba tan convencido de la solidez de su sistema moral que llegó a decir algo que hubiera escandalizado a Dostoyevsky. Es mejor que perezca todo el mundo antes que yo cometa la más mínima injusticia. ¿Te das cuenta de lo radical que era esta posición? Kant estaba diciendo que la moralidad racional era tan sólida, tan confiable, tan absoluta, que era preferible la destrucción del mundo entero antes que violar sus principios éticos. Pero tenía razón Kant. ¿Es realmente la razón humana suficiente para crear un sistema moral sólido? Los críticos de Kant señalan varios problemas. Primero, ¿por qué deberíamos seguir el imperativo categórico? Kant dice que debemos hacerlo porque somos seres racionales. Pero ¿qué pasa si simplemente decidimos no ser racionales? ¿Qué pasa si decidimos que preferimos nuestros impulsos emocionales o nuestros intereses egoístas? Segundo, el imperativo categórico a veces lleva a conclusiones que parecen moralmente absurdas. Kant argumentaba que mentir siempre era incorrecto, incluso si mentir salvaría vidas inocentes. Si los nazis llegaran a tu puerta preguntando si estás escondiendo judíos, Kant diría que debes decir la verdad porque mentir es siempre moralmente incorrecto.
¿Te parece correcto eso? ¿O hay algo que falta en el sistema moral de Kant? Pero Kant no fue el único filósofo que trató de crear una moralidad sin Dios. En Inglaterra, filósofos como Jeremy Bentham y John Stuart Mill desarrollaron una escuela de pensamiento completamente diferente: el utilitarismo. La idea básica del utilitarismo es simple. Algo es moralmente correcto si produce la mayor cantidad de felicidad para la mayor cantidad de personas. No necesitas a Dios, no necesitas principios abstractos, solo necesitas hacer matemáticas morales. ¿Quieres saber si una acción es correcta? Calcula cuánta felicidad produce y cuánto sufrimiento causa. Si el balance es positivo, es moralmente correcta. Si es negativo, es moralmente incorrecta. Bentham llegó incluso a proponer un cálculo felicífico, donde podrías medir matemáticamente la cantidad de placer y dolor producida por cualquier acción. Intensidad del placer multiplicada por duración, menos intensidad del dolor multiplicada por duración, dividido por el número de personas afectadas. Suena absurdo, tal vez, pero los utilitaristas argumentan que al menos es objetivo. No depende de intuiciones místicas o revelaciones divinas, es empírico, es científico. Mill refinó el utilitarismo argumentando que hay diferentes tipos de placeres. Los placeres intelectuales son superiores a los placeres físicos. Es mejor ser un Sócrates insatisfecho que un tonto satisfecho, escribió Mill. ¿Pero funciona realmente el utilitarismo como sistema moral? Los críticos señalan problemas graves. ¿Qué pasa si torturar a una persona inocente produce más felicidad que sufrimiento porque hace felices a millones de sádicos? ¿Sería moralmente correcto según el utilitarismo? ¿Qué pasa si esclavizar a una minoría hace más feliz a la mayoría? ¿Sería eso justificable? Mill trató de responder estas objeciones, pero muchos filósofos consideran que no lo logró completamente. Saltemos ahora al siglo XX, donde encontramos a uno de los filósofos más influyentes de la era moderna, Jean-Paul Sartre. Sartre fue más honesto que Kant o Mill sobre las implicaciones del ateísmo. Él aceptó completamente que Dios ha muerto, como proclamó Nietzsche, pero en lugar de ver esto como una tragedia, lo vio como una liberación. Para Sartre, el hecho de que no haya Dios significa que no hay naturaleza humana predeterminada. No hay esencia que defina lo que deberíamos ser. Por lo tanto, somos completamente libres para crear nuestros propios valores, nuestro propio significado, nuestra propia moralidad. El hombre está condenado a ser libre, escribió Sartre. Condenado porque no se creó a sí mismo, y sin embargo libre porque una vez arrojado al mundo, es responsable de todo lo que hace. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que cada persona debe decidir por sí misma qué es correcto y qué es incorrecto. No hay autoridad externa, ni divina, ni racional, que pueda decidir por nosotros, pero no lleva esto directamente al relativismo moral que tanto temía Dostoyevsky. Si cada persona decide por sí misma qué es correcto, ¿cómo podemos condenar a Hitler o a Stalin? No estaban simplemente creando sus propios valores. Sartre trató de evitar esta conclusión, argumentando que cuando elegimos por nosotros mismos, también elegimos por toda la humanidad. Cuando decido qué tipo de persona ser, estoy implícitamente diciendo que este es el tipo de persona que todos deberían ser. Pero es convincente este argumento. Muchos filósofos han señalado que Sartre nunca explicó realmente por qué deberíamos preocuparnos por el resto de la humanidad si somos completamente libres para crear nuestros propios valores. Avancemos hasta el siglo XXI, donde encontramos filósofos como Sam Harris tratando de fundamentar la moralidad en la ciencia. Harris argumenta que la moralidad puede ser objetiva sin ser divina. Su propuesta es que el bienestar consciente de las criaturas sintientes es la base de todos los valores morales. Algo es moralmente correcto si aumenta el bienestar consciente. Algo es moralmente incorrecto si lo disminuye.
¿Y cómo medimos el bienestar consciente? Harris sugiere que eventualmente la neurociencia será capaz de medir objetivamente los estados de bienestar en el cerebro. Podremos hacer escáneres cerebrales y determinar científicamente si una acción o política aumenta o disminuye el bienestar humano. ¿Es esta una solución al problema de la moralidad sin Dios? Harris ciertamente lo cree. Él argumenta que así como podemos tener conocimiento objetivo sobre la salud física sin recurrir a autoridades religiosas, podemos tener conocimiento objetivo sobre la salud moral. ¿Pero hay problemas con este enfoque? Los críticos señalan varios. Primero, ¿por qué deberíamos valorar el bienestar consciente? Harris dice que es obvio, pero ¿realmente lo es? ¿Qué pasa si alguien simplemente no se preocupa por el bienestar de otros? Segundo, ¿cómo definimos bienestar? ¿Es felicidad? ¿Es placer? ¿Es florecimiento humano? ¿Es autorrealización? Diferentes respuestas llevan a conclusiones morales completamente diferentes. Tercero, ¿qué pasa cuando el bienestar de diferentes personas entra en conflicto? ¿Cómo decidimos científicamente cuyo bienestar es más importante? Después de examinar todos estos intentos filosóficos de crear moralidad sin Dios, ¿qué podemos concluir? ¿Lograron estos brillantes pensadores refutar la profecía de Dostoyevsky? La respuesta honesta es que la pregunta sigue abierta. Cada uno de estos sistemas morales seculares tiene fortalezas y debilidades. Cada uno ofrece insights valiosos, pero también tiene limitaciones significativas. Kant ofrece la idea poderosa de que la moralidad debe ser universal, pero su sistema es demasiado rígido y a veces lleva a conclusiones contradictorias. El utilitarismo ofrece una forma práctica de evaluar acciones, pero puede justificar atrocidades si producen suficiente felicidad agregada. El existencialismo ofrece libertad auténtica, pero puede llevar al relativismo moral. El enfoque científico de Harris ofrece objetividad, pero requiere presuposiciones que no puede justificar científicamente. Ninguno de estos sistemas ha logrado crear un consenso universal sobre la moralidad. Ninguno ha demostrado de manera concluyente que puede reemplazar completamente el papel que la religión ha jugado históricamente en fundamentar la ética. Pero ¿significa esto que Dostoyevsky tenía razón? ¿Significa esto que sin Dios inevitablemente nos convertimos en monstruos? La moralidad evolutiva. ¿Qué revela la ciencia sobre nuestra naturaleza moral? ¿Alguna vez te has preguntado por qué sientes dolor cuando ves sufrir a alguien más? ¿Por qué existe algo dentro de ti que te impulsa a ayudar, incluso cuando nadie te está viendo? Hoy vamos a explorar uno de los descubrimientos más fascinantes de la ciencia moderna, que nuestra moralidad podría estar literalmente grabada en nuestros genes, moldeada por millones de años de evolución. Pero antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? ¿Y qué hora es donde estás? Me encanta saber que tenemos una comunidad global reflexionando sobre estas preguntas tan profundas. Y si estás viendo esto desde tu celular, no olvides darle like. Eso ayuda muchísimo para que este contenido llegue a más personas que necesitan escuchar estas ideas. Darwin y el nacimiento de una idea revolucionaria. Charles Darwin no solo revolucionó nuestra comprensión de cómo evolucionaron nuestros cuerpos, sino que también plantó las semillas de una idea aún más radical. ¿Y si nuestra capacidad moral también hubiera evolucionado? En el origen del hombre, Darwin escribió algo que sacudió los cimientos de la moralidad tradicional. Cualquier animal dotado de instintos sociales pronunciados adquiriría inevitablemente un sentido moral o conciencia tan pronto como sus poderes intelectuales se hubieran desarrollado tan bien como en el hombre. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que era esto? Darwin estaba sugiriendo que no necesitábamos mandamientos divinos para explicar por qué sabemos la diferencia entre el bien y el mal. Que tal vez, solo tal vez, nuestra brújula moral era el resultado de un proceso natural que había estado funcionando durante millones de años. Pero Darwin fue más allá.
Observó comportamientos fascinantes en el reino animal que desafiaban la idea de que solo los humanos podían ser morales. Describió cómo los monos rescataban a sus compañeros de peligro, cómo los perros mostraban algo parecido a la culpa cuando hacían algo malo, cómo incluso las abejas parecían sacrificarse por el bien de la colmena. Pero ¿cómo podía ser esto posible? Si la evolución se basaba en la supervivencia del más apto, ¿por qué los animales ayudarían a otros a costa de su propio bienestar? Esta pregunta atormentó a Darwin durante años. Él mismo admitió que el altruismo parecía un problema especial para su teoría. La respuesta llegó décadas después, cuando científicos como William Hamilton desarrollaron la teoría de la selección de parentesco. Resulta que no solo nuestros genes individuales importan para la supervivencia, sino también los genes que compartimos con nuestros parientes. Un animal podría sacrificarse por varios hermanos porque, matemáticamente, esto asegura que más copias de sus genes sobrevivan. Pero esto era solo el comienzo. ¿Qué hay de la cooperación entre individuos no relacionados? ¿Por qué ayudamos a extraños? Aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Robert Trivers propuso la teoría del altruismo recíproco. Ayudamos a otros porque, evolutivamente, es probable que nos ayuden de vuelta en el futuro. Imagínate a nuestros ancestros cazadores, recolectores, viviendo en pequeños grupos. Si Juan ayuda a Pedro cuando Pedro está herido, es probable que Pedro devuelva el favor cuando Juan lo necesite. A lo largo de miles de generaciones, los grupos compuestos por individuos cooperativos sobrevivieron mejor que los grupos de egoístas puros. ¿Pero es esto realmente moralidad? ¿O solo es egoísmo disfrazado de otra cosa? Aquí es donde Frans de Waal, el famoso primatólogo, cambió completamente nuestra perspectiva. Durante décadas, de Waal estudió chimpancés y bonobos, nuestros parientes más cercanos, y descubrió comportamientos que parecían genuinamente morales. En sus laboratorios en Atlanta, de Waal documentó casos extraordinarios. Chimpancés que consolaban a otros después de conflictos, que compartían comida sin esperar nada a cambio, que parecían entender conceptos de justicia y equidad. En un experimento famoso, cuando un chimpancé recibía una recompensa menor que otro por la misma tarea, mostraba signos claros de indignación. ¿Te suena familiar? Es exactamente lo que sentiríamos nosotros en una situación similar. Pero tal vez el descubrimiento más impactante vino del estudio de los bonobos. Estos primates, que comparten el 98.7% de nuestro ADN, mostraban niveles de empatía y cooperación que rivalizaban con los humanos. De Waal observó cómo los bonobos adoptaban huérfanos, cómo cuidaban a los ancianos y enfermos, cómo resolvían conflictos a través de la reconciliación en lugar de la violencia. ¿Significa esto que la moralidad es solo un instinto animal sofisticado? No tan rápido. La diferencia crucial entre nosotros y nuestros parientes primates es nuestra capacidad de reflexión moral. Mientras que un chimpancé puede actuar altruistamente por instinto, nosotros podemos preguntarnos si nuestras acciones son correctas o incorrectas. Podemos crear sistemas éticos complejos. Podemos elegir actuar contra nuestros instintos cuando creemos que es lo correcto. Mark Hauser, en su libro Moral Minds, propuso algo aún más radical, que todos nacemos con una gramática moral universal, similar a como Chomsky había propuesto una gramática lingüística universal. Según Hauser, así como los niños aprenden idiomas siguiendo reglas gramaticales innatas, también desarrollamos intuiciones morales siguiendo principios éticos que están grabados en nuestros cerebros. Esta idea fue respaldada por experimentos fascinantes con bebés. Killy Hamlin, en la Universidad de Yale, mostró a bebés de apenas 6 meses videos de personajes buenos ayudando a otros y personajes malos obstaculizando a otros. Consistentemente, los bebés preferían a los personajes buenos. Incluso antes de poder hablar, antes de cualquier instrucción moral formal, estos bebés ya mostraban una preferencia clara por la bondad sobre la maldad. Pero ¿cómo funciona esto en nuestros cerebros? Aquí es donde la neurociencia moral se vuelve absolutamente fascinante.
Los investigadores han identificado redes neurales específicas que se activan cuando tomamos decisiones morales. La corteza prefrontal ventromedial, la corteza cingulada anterior, la amígdala. Estas regiones trabajan juntas para generar nuestras respuestas morales. Uno de los descubrimientos más sorprendentes vino del estudio de los neuronios espejo. Cuando vemos a alguien sufrir, literalmente sentimos su dolor en nuestros propios cerebros. Las mismas regiones que se activan cuando nosotros sufrimos, se activan cuando vemos sufrir a otros. La empatía no es solo una metáfora bonita, es una realidad neurológica. Pero aquí surge una pregunta inquietante. Si la moralidad es el resultado de la evolución, ¿significa que no es real? ¿Es solo una ilusión útil que nos ayuda a sobrevivir? El filósofo Michael Ruse argumentó exactamente esto, sugiriendo que la moralidad es una ilusión colectiva que la evolución nos impuso para hacer que cooperemos. Sin embargo, otros filósofos como Sharon Street han propuesto una perspectiva diferente. Según Street, el hecho de que nuestras capacidades morales hayan evolucionado no las hace menos reales, así como el hecho de que nuestra capacidad matemática haya evolucionado no hace que las matemáticas sean menos verdaderas. Considera esto. Nuestra capacidad de razonamiento lógico también evolucionó, pero eso no significa que la lógica sea falsa. Tal vez la evolución nos dotó con la capacidad de descubrir verdades morales reales, del mismo modo que nos dotó con la capacidad de descubrir verdades matemáticas y científicas. Pero la historia se complica aún más cuando consideramos las diferencias culturales en la moralidad. Jonathan Haidt, en su influyente trabajo sobre psicología moral, identificó al menos 5 fundamentos morales universales: cuidado, daño, equidad, engaño, lealtad, traición, autoridad, subversión y santidad, degradación. Sin embargo, diferentes culturas dan diferentes pesos a estos fundamentos. Las culturas occidentales, individualiatas, tienden a enfocarse principalmente en el cuidado y la equidad. Las culturas más tradicionales y colectivistas también valoran altamente la lealtad, la autoridad y la santidad. ¿Esto significa que no hay verdades morales universales? ¿O que hay múltiples maneras válidas de organizar nuestras intuiciones morales innatas? Aquí es donde la cooperación cultural entra en juego. Los humanos somos únicos no solo por nuestra capacidad de cooperar, sino por nuestra capacidad de crear normas culturales que amplían nuestra cooperación más allá de nuestros grupos inmediatos. Peter Richardson y Robert Boyd han demostrado cómo la evolución cultural trabajó junto con la evolución biológica para crear las sociedades complejas que vemos hoy. Nuestros ancestros no solo transmitían genes a sus descendientes, sino también normas, valores y prácticas culturales. Los grupos con normas más efectivas para promover la cooperación tuvieron ventajas sobre los grupos con normas menos efectivas. A lo largo de miles de generaciones, esto llevó a la evolución de instituciones morales cada vez más sofisticadas. Pero esto explica por qué personas parecen naturalmente más morales que otras. La genética conductual ha encontrado que los rasgos relacionados con la moralidad, como la empatía y el altruismo, tienen componentes hereditarios significativos. Estudios con gemelos sugieren que aproximadamente el 50% de la variación en estos rasgos se debe a factores genéticos. Sin embargo, esto no significa que estemos destinados por nuestros genes. El ambiente, la educación, las experiencias de vida, todo esto también influye profundamente en nuestro desarrollo moral. Es la interacción compleja entre naturaleza y crianza lo que determina quiénes somos moralmente. ¿Y qué hay de las diferencias entre hombres y mujeres en la moralidad? Carol Gilligan propuso que las mujeres tienden a enfocarse más en una ética del cuidado, mientras que los hombres tienden a enfocarse más en una ética de la justicia. Aunque estas diferencias son estadísticas y no absolutas,
pueden reflejar diferencias evolutivas en los roles de género de nuestros ancestros. Pero tal vez lo más fascinante es cómo la tecnología moderna está cambiando nuestra moralidad evolutiva. Nuestros cerebros evolucionaron para hacer juicios morales sobre personas que podíamos ver cara a cara, en grupos pequeños. ¿Cómo aplicamos estos instintos a problemas globales como el cambio climático, la pobreza mundial o los derechos de las futuras generaciones? Peter Singer ha argumentado que necesitamos expandir nuestro círculo de consideración moral más allá de lo que la evolución nos preparó naturalmente. Esto requiere no solo seguir nuestros instintos morales, sino también usar nuestra racionalidad para considerar las consecuencias de nuestras acciones en escalas temporales y espaciales que nuestros cerebros primitivos no pueden procesar intuitivamente. Aquí surge una pregunta crucial. ¿Pueden las sociedades seculares, basadas en una comprensión científica de la moralidad, ser tan cohesivas y funcionales como las sociedades religiosas tradicionales? Algunos argumentan que las creencias religiosas proporcionan una base más sólida para la cooperación a gran escala, porque involucran creencias en agentes sobrenaturales que nos vigilan y nos castigan por comportamientos inmorales. Sin embargo, la evidencia empírica es mixta. Como veremos más adelante, algunos de los países menos religiosos del mundo también son algunos de los más prósperos y pacíficos. Esto sugiere que es posible construir sociedades morales sin necesidad de creencias sobrenaturales, aunque los mecanismos exactos de cómo esto funciona siguen siendo objeto de debate. La moralidad evolutiva también nos ayuda a entender por qué ciertos problemas morales son tan difíciles de resolver. Nuestros instintos morales evolucionaron para situaciones muy diferentes a las que enfrentamos en la sociedad moderna. La tensión entre nuestras intuiciones morales primitivas y los desafíos éticos contemporáneos puede explicar por qué debates sobre aborto, eutanasia, inteligencia artificial y biotecnología son tan apasionados y divisivos. ¿Significa esto que debemos abandonar nuestros instintos morales en favor de la razón pura? Probablemente no. Nuestras emociones morales, aunque imperfectas, contienen sabiduría evolutiva acumulada durante millones de años. El desafío es aprender a integrar nuestras intuiciones morales con nuestro razonamiento reflexivo para navegar los dilemas éticos del siglo XXI. El paradoja de los ateos virtuosos, cuando la falta de fe no corrompe. ¿Recuerdan la profecía de Dostoyevsky? Si Dios no existe, todo está permitido. Si esta afirmación fuera cierta, esperaríamos ver que las sociedades menos religiosas fueran también las más violentas, corruptas y moralmente caóticas. Pero cuando examinamos los datos reales, nos encontramos con algo completamente inesperado. Algunas de las sociedades más prósperas, pacíficas y éticas del mundo son también las menos religiosas. ¿Cómo es esto posible? ¿Será que Dostoyevsky se equivocó? ¿O hay algo más complejo sucediendo aquí? Prepárate para un viaje que puede cambiar todo lo que creías saber sobre la relación entre religión y moralidad. Los países nórdicos, laboratorios de secularismo. Comencemos con Dinamarca. Según múltiples encuestas internacionales, menos del 20% de los daneses asisten regularmente a servicios religiosos y una mayoría significativa se describe como no religiosa o atea. Si la hipótesis de Dostoyevsky fuera correcta, Dinamarca debería ser un caos de inmoralidad y violencia. Pero ¿cuál es la realidad? Dinamarca consistentemente ocupa los primeros lugares en índices de felicidad, confianza social y transparencia gubernamental. Tiene una de las tasas de homicidio más bajas del mundo, 0.8 por cada 100.000 habitantes, comparado con 5.8 en Estados Unidos, un país considerablemente más religioso.
¿Y qué hay de la corrupción? Dinamarca regularmente aparece en el top 3 de países menos corruptos, según el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional. Los daneses confían tanto en sus instituciones y en sus conciudadanos que es común ver puestos de periódicos y frutas sin vendedor, donde las personas simplemente dejan el dinero en una caja. ¿Cómo explican este fenómeno los defensores de la moralidad religiosa? Algunos argumentan que Dinamarca sigue beneficiándose de su herencia cristiana, que los valores cristianos están tan profundamente arraigados en la cultura que persisten incluso cuando la creencia religiosa formal declina. Es un argumento interesante, pero problemático por varias razones. Primero, si los valores cristianos fueran suficientes por sí solos, ¿por qué países con cristianismo muy fuerte a menudo tienen problemas serios de corrupción y violencia? Brasil, Filipinas y muchos países africanos son profundamente cristianos, pero luchan con niveles altos de crimen y corrupción. Segundo, la secularización de Dinamarca no es un fenómeno reciente. Ha sido un proceso gradual que se ha acelerado en las últimas décadas y, sin embargo, la sociedad se ha vuelto más próspera y pacífica, no menos. Suecia presenta un caso aún más intrigante. Con una de las poblaciones menos religiosas del mundo, donde más del 80% de la gente, raramente o nunca, asiste a servicios religiosos, Suecia también tiene una de las sociedades más igualitarias y funcionales del planeta. Los suecos han construido un estado de bienestar que proporciona educación gratuita, atención médica universal y una red de seguridad social robusta. ¿De dónde viene esta preocupación por el bienestar colectivo si no de mandamientos divinos? ¿Acaso no deberían ser egoístas sin la amenaza del juicio divino? La respuesta está en lo que los sociólogos llaman capital social. Las sociedades nórdicas han desarrollado niveles extraordinariamente altos de confianza interpersonal y cohesión social. Esto no surgió de la nada, sino de siglos de desarrollo institucional, homogeneidad cultural relativa y lo que algunos académicos llaman individualismo cooperativo. Pero ¿qué hay de Noruega? Este país, rico en petróleo pero sorprendentemente prudente en su manejo de la riqueza, ha creado un fondo soberano de más de $1 billón para las futuras generaciones. ¿No es esto exactamente el tipo de planificación a largo plazo y preocupación por el bienestar futuro que se supone que requiere una perspectiva trascendente? Los noruegos, en su mayoría seculares, han demostrado una capacidad notable para resistir la tentación de gastar su riqueza petrolera inmediatamente. En cambio, han adoptado lo que ellos llaman la regla del 4%, gastando solo el 4% de los retornos del fondo cada año para asegurar que las futuras generaciones también se beneficien. ¿Acaso esto no contradice la idea de que sin Dios, las personas solo se preocupan por gratificación inmediata? Los noruegos seculares están literalmente sacrificando consumo presente por el bienestar de personas que aún no han nacido. Filántropos, ateos, generosidad sin mandamientos. Pero tal vez los países nórdicos son casos especiales. ¿Qué hay de individuos específicos? Aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante. Algunos de los filántropos más generosos de la historia moderna han sido explícitamente no religiosos. Bill Gates, el hombre más rico del mundo durante muchos años, se ha comprometido a donar el 99% de su fortuna. A través de la Fundación Bill y Melinda Gates, ha donado más de $50.000 millones para combatir enfermedades, mejorar la educación y reducir la pobreza global. Cuando se le pregunta sobre sus motivaciones, Gates habla de responsabilidad moral y obligación ética, pero no de mandamientos divinos. ¿De dónde viene esta compulsión de ayudar a otros? Gates mismo ha explicado que su motivación viene de ver las desigualdades extremas en el mundo y sentir que tiene el poder y por lo tanto la responsabilidad de hacer algo al respecto. Es un argumento puramente secular, basado en principios utilitarios de maximización del bienestar. Warren Buffett presenta un caso aún más interesante.
Este multimillonario, conocido por su estilo de vida modesto a pesar de su inmensa riqueza, ha prometido donar el 99% de su fortuna y ya ha donado más de 40.000 millones de dólares. Buffett se describe abiertamente como agnóstico y ha dicho que su motivación filantrópica viene de ganarse la lotería ovárica, haber nacido con talentos particulares en un momento y lugar que le permitieron acumular riqueza extrema. Tuve suerte de nacer en Estados Unidos, de ser hombre y de tener habilidades que el mercado valora altamente, dice Buffett. Siento que debo algo a la sociedad que hizo posible mi éxito. No hay apelación a la voluntad divina aquí, sino a principios de equidad y reciprocidad social. Mark Zuckerberg y Priscilla Chan han prometido donar el 99% de sus acciones de Facebook, valoradas en más de 45.000 millones de dólares, para avanzar el potencial humano y promover la igualdad. Su carta explicando esta decisión habla de crear un mundo mejor para su hija y para todas las generaciones futuras, pero no menciona obligaciones religiosas. ¿Pero qué hay de filántropos del pasado? Andrew Carnegie, el magnate del acero que construyó más de 2.500 bibliotecas públicas alrededor del mundo, escribió en su ensayo El Evangelio de la Riqueza que los ricos tienen la obligación moral de usar su fortuna para el beneficio de la sociedad. Aunque Carnegie usaba lenguaje religioso, sus argumentos eran fundamentalmente seculares, basados en principios de justicia social y progreso humano. Carnegie argumentaba que la concentración de riqueza era inevitable en una sociedad capitalista, pero que esto creaba obligaciones morales para los ricos. El hombre que muere rico muere deshonrado, escribió, sugiriendo que acumular riqueza solo para pasarla a herederos era moralmente equivocado. ¿De dónde vienen estas intuiciones morales si no de la religión? Algunos académicos sugieren que reflejan lo que Adam Smith llamó simpatía moral, nuestra capacidad innata de ponernos en el lugar de otros y sentir compasión por su sufrimiento. Científicos y humanitarismo, la búsqueda secular de la verdad. Pero tal vez los casos más fascinantes de moralidad secular vienen del mundo de la ciencia. Considera a Marie Curie, la primera mujer en ganar un premio Nobel y la única persona en ganar premios Nobel en dos campos científicos diferentes. Curie, que se describía como no religiosa, dedicó su vida no solo a la investigación científica, sino también al servicio humanitario. Durante la Primera Guerra Mundial, Curie desarrolló unidades de rayos X móviles para ayudar a los soldados heridos en el frente. Estas petites Curies salvaron miles de vidas. Después de la guerra, viajó por el mundo promoviendo la cooperación científica internacional y el uso pacífico de la ciencia. ¿Qué motivaba a Curie? En sus escritos, habla de su deber hacia la humanidad y su creencia de que el conocimiento científico debe beneficiar a toda la humanidad, no solo a los privilegiados. Es una ética secular basada en principios de justicia y progreso humano. Albert Einstein presenta otro caso fascinante. Aunque Einstein usaba lenguaje religioso y hablaba de Dios, era claro que se refería a las leyes de la naturaleza, no a una deidad personal. Einstein se describía como no religioso en el sentido tradicional, pero profundamente comprometido con la justicia social y la paz mundial. Einstein fue un pacifista durante la Primera Guerra Mundial, un defensor de los derechos civiles en Estados Unidos y un crítico vocal del racismo y la segregación. Cuando se le preguntaba sobre sus motivaciones, hablaba de su sentido de responsabilidad social y su creencia de que la ciencia y la razón podían crear un mundo mejor. Un ser humano es parte de un todo que llamamos universo, escribió Einstein. Se experimenta a sí mismo, sus pensamientos y sentimientos como algo separado del resto, una especie de ilusión óptica de la conciencia. Esta ilusión es una especie de prisión para nosotros, que nos restringe a nuestros deseos personales y al afecto por unas pocas personas cercanas a nosotros. Nuestra tarea debe ser liberarnos de esta prisión, ampliando nuestro círculo de compasión para abrazar a todas las criaturas
vidas vivientes y toda la naturaleza en su belleza. ¿No es esto exactamente el tipo de perspectiva universal y compasiva que se supone que solo la religión puede proporcionar? Sin embargo, Einstein llegó a esta conclusión a través de la razón y la reflexión científica, no de la revelación religiosa. Carl Sagan, el astrónomo que popularizó la ciencia para millones de personas alrededor del mundo, era explícitamente secular, pero profundamente comprometido con el bienestar humano. Sagan veía la ciencia no solo como una forma de entender el universo, sino como una herramienta para crear un mundo más justo y pacífico. La ciencia no es solo compatible con la espiritualidad, es una fuente profunda de espiritualidad, escribió Sagan. Cuando reconocemos nuestro lugar en una inmensidad de años luz y en el paso de las edades, cuando captamos la complejidad, belleza y sutileza de la vida, entonces ese sentimiento elevado, ese sentido de elación y humildad combinados, es seguramente espiritual. Sagan pasó gran parte de su carrera advirtiendo sobre los peligros de la guerra nuclear y promoviendo la cooperación internacional en la exploración espacial. Veía la perspectiva cósmica, la comprensión de nuestro lugar en el universo, como una fuente de humildad y compasión que podía trascender las divisiones nacionales y religiosas. Movimientos seculares de justicia, revolución moral sin Dios. Pero tal vez el ejemplo más poderoso de moralidad secular viene de los movimientos sociales que han transformado el mundo moderno. El movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, aunque tuvo líderes religiosos prominentes como Martin Luther King Jr., también incluyó muchos activistas seculares que lucharon por la justicia basándose en principios puramente humanistas. Considera a Bayard Rustin, el organizador principal de la marcha en Washington de 1963. Rustin, que se describía como no religioso, dedicó su vida a la lucha por los derechos civiles, los derechos de los trabajadores y la paz mundial. Su motivación venía de su creencia en la dignidad inherente de todos los seres humanos y su compromiso con la justicia social. Prefiero ser gay, negro y comunista que mentir sobre cualquiera de estas cosas, dijo Rustin, en una época cuando cada una de estas identidades podía arruinar una carrera. Su coraje moral venía no de la obediencia a mandamientos divinos, sino de su compromiso con la autenticidad y la justicia. El movimiento sufragista también incluyó muchas mujeres seculares que lucharon por el derecho al voto basándose en principios de igualdad y justicia, no en obligaciones religiosas. Elizabeth Cady Stanton, una de las líderes más prominentes del movimiento, era crítica de la religión organizada y argumentaba que los derechos de las mujeres se basaban en principios de razón y justicia natural. La Biblia y la Iglesia han sido los mayores obstáculos en el camino de la emancipación de la mujer, escribió Stanton. Sin embargo, su compromiso con la justicia y la igualdad era inquebrantable. Veía la lucha por los derechos de las mujeres como parte de un progreso moral más amplio hacia una sociedad más justa. ¿Y qué hay del movimiento ambientalista moderno? Muchos de sus líderes más prominentes han sido explícitamente seculares. Rachel Carson, cuyo libro Primavera Silenciosa lanzó el movimiento ambientalista moderno, basó sus argumentos en evidencia científica y principios éticos de responsabilidad hacia las futuras generaciones. Carson argumentaba que tenemos obligaciones morales no solo hacia otros humanos, sino hacia toda la biosfera. En biología, como en todas las ciencias, es de suma importancia recordar que no puede haber excepciones a los fenómenos de la naturaleza, escribió. Su ética ambiental se basaba en la comprensión científica de nuestra interconexión con el mundo natural, no en mandamientos religiosos. Pero ¿cómo explicamos la aparente contradicción entre países seculares prósperos e individuos seculares virtuosos y la predicción de Dostoyevsky?
Algunos académicos sugieren que hay factores confusos importantes que considerar. Primero, las sociedades nórdicas, aunque seculares ahora, se desarrollaron en contextos históricamente cristianos. Sus instituciones, valores y normas sociales fueron moldeados por siglos de influencia cristiana. Tal vez lo que estamos viendo es el legado persistente de valores cristianos, incluso después de que la creencia religiosa formal haya declinado. Segundo, estas sociedades son relativamente homogéneas culturalmente y económicamente prósperas. Es más fácil mantener cohesión social y confianza cuando hay menos diversidad y más igualdad. Las sociedades más diversas y desiguales pueden requerir marcos morales más robustos para mantener la cooperación. Tercero, los filántropos ateos que hemos discutido son extraordinariamente ricos y educados. Tal vez no son representativos de cómo se comportarían las personas ordinarias sin creencias religiosas. Después de todo, es fácil ser generoso cuando tienes miles de millones de dólares. Estos son puntos válidos, pero la evidencia sigue siendo problemática para la hipótesis de Dostoyevsky. Si la religión fuera realmente necesaria para la moralidad, no esperaríamos ver ningún ejemplo de sociedades seculares prósperas o individuos ateos virtuosos. El hecho de que estos ejemplos existan, incluso si son excepcionales, sugiere que la relación entre religión y moralidad es más compleja de lo que Dostoyevsky imaginó. Además, estudios psicológicos han encontrado que las diferencias en comportamiento moral entre creyentes y no creyentes son sorprendentemente pequeñas en la mayoría de contextos. Tanto los religiosos como los seculares muestran capacidades similares para la empatía, el altruismo y el comportamiento prosocial. Entonces, ¿qué explica la moralidad secular? Una posibilidad es que los humanos tengamos múltiples fuentes de motivación moral. La religión es una de ellas, pero no la única. La empatía evolutiva, el razonamiento moral, las normas culturales y la preocupación por la reputación social pueden todas contribuir al comportamiento ético. Otra posibilidad es que la moralidad religiosa y secular no sean tan diferentes como aparentan. Ambas pueden estar basadas en intuiciones morales profundas sobre equidad, cuidado y cooperación que son parte de nuestra naturaleza. Sin Dios, seríamos monstruos. La profecía filosófica más temida, la búsqueda por fundamentos universales. ¿Existe una moral natural? ¿Te has preguntado alguna vez por qué en diferentes culturas del mundo, separadas por miles de kilómetros y siglos de historia, encontramos principios morales sorprendentemente similares? Es como si hubiera algo escrito en el ADN mismo de nuestra humanidad que nos susurra lo que está bien y lo que está mal, independientemente de si creemos en un Dios o no. Imagina por un momento que eres un arqueólogo del futuro. Excavas civilizaciones perdidas, la antigua Mesopotamia, el Imperio Romano, las culturas precolombinas de América, las dinastías asiáticas. En cada una de estas sociedades, a pesar de sus diferencias abismales en idioma, tecnología y cosmovisión, encuentras algo fascinante. Todas prohíben el asesinato gratuito. Todas establecen protecciones especiales para los niños. Todas valoran alguna forma de reciprocidad y justicia. ¿Coincidencia? ¿Influencia cultural? ¿O hay algo más profundo operando aquí? En 1948, representantes de 58 naciones se reunieron en París para crear algo sin precedentes en la historia humana, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Piensa en la diversidad de ese grupo. Estaban los cristianos de Occidente, los musulmanes de Medio Oriente, los budistas de Asia, los hindúes de India, los ateos de la Unión Soviética, los confucianos de China, culturas que habían estado en guerra durante siglos, religiones que se consideraban mutuamente heréticas, ideologías que se veían como enemigas irreconciliables. Y sin embargo, en esa sala de la Sorbona, algo extraordinario sucedió.
todos estos representantes, con sus diferencias fundamentales sobre la naturaleza de la realidad, sobre Dios, sobre el propósito de la vida, lograron ponerse de acuerdo en 30 artículos básicos sobre cómo los seres humanos deberían tratarse unos a otros. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo pudieron personas que no lograban ponerse de acuerdo sobre casi nada más encontrar un terreno común tan sólido cuando se trataba de derechos humanos fundamentales? Eleanor Roosevelt, quien presidió la comisión que redactó la declaración, dijo algo que nos da una pista. ¿Dónde, después de todo, comienzan los derechos humanos universales? En lugares pequeños, cerca de casa, tan cerca y tan pequeños que no pueden verse en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo de la persona individual. Tal vez la respuesta no está en las grandes teorías filosóficas o en las revelaciones religiosas, sino en algo mucho más simple y universal: nuestra capacidad compartida de sufrir y de experimentar bienestar. Todos conocemos el dolor, todos anhelamos la felicidad, todos tememos la muerte injusta, todos amamos a nuestros hijos, pero aquí viene la pregunta que nos mantiene despiertos por las noches. Si esta moral universal realmente existe, ¿de dónde viene? Los creyentes dirán que es la huella de Dios en nuestras almas. Los ateos argumentarán que es el producto de millones de años de evolución social. Los filósofos seculares propondrán que emerge de la razón pura. ¿Y si todos tienen razón parcialmente? ¿Y si todos están equivocados en parte? Consideremos la famosa regla de oro: trata a los otros como te gustaría ser tratado. Jesús la enseñó en el Sermón del Monte, pero mucho antes, Confucio había dicho: no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Los antiguos egipcios tenían un principio similar inscrito en sus tumbas. Los filósofos griegos la desarrollaron racionalmente. Los pueblos indígenas de América la practicaban en sus códigos tribales. ¿Todos estos grupos copiaron unos de otros? Imposible, considerando las barreras geográficas y temporales. ¿Todos recibieron la misma revelación divina? Los teólogos de diferentes religiones pelearían sobre eso durante siglos. ¿Todos llegaron a la misma conclusión racional? Posible, pero no explica por qué culturas con sistemas de pensamiento tan diferentes llegaron al mismo punto. O tal vez, solo tal vez, hay algo en la estructura misma de la experiencia consciente que nos lleva naturalmente hacia ciertos principios morales. Cuando realmente imaginas estar en el lugar del otro, cuando realmente sientes su dolor como propio, cuando realmente comprendes que sus esperanzas y miedos son tan reales como los tuyos, ciertas conclusiones morales se vuelven inevitables. Los neurocientíficos han descubierto algo fascinante sobre esto. Cuando vemos a alguien sufrir, las mismas áreas de nuestro cerebro que se activan cuando nosotros sufrimos se encienden también. Literalmente sentimos el dolor del otro. No es metáfora, es neurología. Los neuronios espejo nos conectan con la experiencia ajena de manera automática, involuntaria, pero aquí está lo interesante: esta capacidad no es perfecta. Funciona mejor con personas que se parecen a nosotros, que pertenecen a nuestro grupo, que hablan nuestro idioma. Con extraños, con enemigos, con personas muy diferentes, la empatía se debilita o se apaga completamente. ¿Significa esto que la moral natural tiene límites? ¿Que sin algún principio trascendente, divino o racional que nos obligue a extender nuestra compasión más allá de nuestro círculo inmediato, inevitablemente caeremos en el tribalismo y la xenofobia? La historia nos da ejemplos perturbadores en ambas direcciones. Durante el Holocausto, personas ordinarias, con vidas morales aparentemente normales, participaron en el genocidio más sistemático de la historia. Pero también, en esas mismas circunstancias, individuos arriesgaron todo para salvar extraños. Oskar Schindler, Raoul Wallenberg, las familias que escondieron judíos en sus áticos. ¿Qué hizo la diferencia? ¿Por qué algunos se convirtieron en perpetradores y otros en héroes? La respuesta no es simple. No fue solo la religión,
porque hubo cristianos colaboradores y cristianos resistentes. No fue solo la educación, porque había nazis con doctorados y rescatadores analfabetos. No fue solo la personalidad, porque personas aparentemente similares tomaron caminos opuestos. Tal vez la diferencia estuvo en algo más sutil, la capacidad de mantener la humanidad del otro, incluso en circunstancias extremas, de seguir viendo a la persona detrás de la etiqueta, al individuo detrás del estereotipo, al ser humano detrás del enemigo. Y aquí llegamos a algo crucial. Esta capacidad puede cultivarse, no es fija. Puede fortalecerse o debilitarse dependiendo de nuestras elecciones, nuestras prácticas, nuestro entorno social. Los estudios psicológicos muestran que cuando personas de grupos diferentes trabajan juntas hacia objetivos comunes, los prejuicios disminuyen. Cuando escuchamos historias personales de individuos del otro grupo, la empatía aumenta. Cuando viajamos, cuando leemos literatura de otras culturas, cuando aprendemos idiomas extranjeros, nuestro círculo moral se expande, pero también muestran lo contrario. Cuando vivimos en burbujas homogéneas, cuando consumimos solo información que confirma nuestros prejuicios, cuando nos exponemos únicamente a personas que piensan como nosotros, nuestro círculo moral se contrae. Esto nos lleva a una pregunta práctica urgente. En un mundo cada vez más polarizado, donde los algoritmos de redes sociales nos encierran en cámaras de eco, donde la globalización genera reacciones nacionalistas, donde las diferencias culturales se magnifican en lugar de celebrarse, ¿cómo podemos mantener y expandir nuestro sentido de humanidad compartida? Los fundamentos universales de la moral pueden existir, pero no se mantienen solos. Requieren cultivo constante, práctica deliberada, educación continua. Como un músculo que se atrofia sin uso, nuestra capacidad de empatía universal puede debilitarse si no la ejercitamos. Y esto nos lleva a una paradoja fascinante. Tal vez la pregunta ¿existe una moral natural? No sea la pregunta correcta. Tal vez la pregunta correcta sea ¿cómo podemos crear y mantener culturas que nutran lo mejor de nuestra naturaleza moral? Porque incluso si tenemos instintos morales naturales, esos instintos pueden llevarnos tanto hacia la cooperación como hacia el conflicto, tanto hacia la compasión como hacia la crueldad. El mismo impulso de proteger a los nuestros, que nos lleva a cuidar de nuestros hijos, puede llevarnos a atacar a los hijos de otros. La verdadera pregunta no es si somos naturalmente buenos o naturalmente malvados. La verdadera pregunta es, dado que somos naturalmente complejos, con potencial tanto para el bien como para el mal, ¿qué tipo de sociedades, qué tipo de culturas, qué tipo de instituciones, qué tipo de prácticas personales maximizan nuestro potencial para el bien y minimizan nuestro potencial para el mal? Y aquí algo extraordinario emerge de nuestro análisis. Tanto creyentes como no creyentes, tanto religiosos como seculares, cuando están en su mejor momento, tienden a llegar a respuestas sorprendentemente similares. Educación que desarrolle pensamiento crítico, pero también empatía. Instituciones que protejan los derechos individuales, pero fomenten la responsabilidad colectiva. Culturas que celebren la diversidad, pero mantengan valores compartidos. Prácticas personales que cultiven la autoconciencia y la compasión. El lado sombrío de la religión, cuando Dios no impide monstruos. Ahora bien, antes de que pensemos que hemos encontrado todas las respuestas, necesitamos confrontar una realidad incómoda que los defensores de la religión a menudo prefieren ignorar. Si la presencia de Dios en nuestras vidas fuera realmente la única barrera entre la civilización y la barbarie, entonces las sociedades más religiosas deberían ser las más pacíficas, las más justas, las más compasivas. Pero cuando examinamos la historia con honestidad brutal, encontramos una realidad mucho más compleja y perturbadora. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las páginas más sangrientas de la historia humana a menudo han sido escritas por personas que afirmaban actuar en nombre de Dios? ¿Por qué aquellos que declaran tener acceso directo a la voluntad divina han sido capaces de cometer atrocidades que harían palidecer a los peores criminales seculares?
Pensemos en las cruzadas. Durante casi 200 años, ejércitos cristianos marcharon hacia Tierra Santa con la cruz bordada en sus túnicas y la promesa del paraíso en sus corazones. El Papa Urbano II prometió remisión completa de todos los pecados a quienes participaran en esta guerra santa. El resultado: ciudades enteras pasadas a cuchillo, con soldados cristianos literalmente caminando en sangre hasta las rodillas por las calles de Jerusalén. Los cronistas de la época describieron cómo estos guerreros de Cristo, después de masacrar a miles de musulmanes y judíos, se dirigían a la iglesia del Santo Sepulcro para dar gracias a Dios por su victoria. Cantaban himnos de alabanza mientras la sangre de los inocentes aún goteaba de sus espadas. ¿Cómo es posible que personas que genuinamente creían estar sirviendo al Dios del amor pudieran cometer actos de crueldad tan extrema? ¿Cómo pudieron reconciliar las enseñanzas de Jesús sobre amar a los enemigos con la masacre sistemática de poblaciones enteras? La respuesta es tan simple como aterradora. Cuando creemos que Dios está de nuestro lado, cuando estamos convencidos de que nuestra causa es divina, cuando pensamos que somos instrumentos de la voluntad celestial, nos volvemos capaces de justificar literalmente cualquier cosa. Y las cruzadas fueron solo el comienzo. La Inquisición española torturó y quemó a miles de personas para salvar sus almas. Los conquistadores europeos exterminaron civilizaciones enteras en América, convencidos de que estaban llevando la luz de Cristo a los paganos. Las guerras de religión en Europa durante los siglos XVI y XVII mataron a millones, con católicos y protestantes masacrándose mutuamente en nombre del mismo Dios. Pero tal vez pienses, eso fue en el pasado. La religión ha evolucionado. Ya no vemos esa clase de fanatismo religioso. ¿En serio? El 11 de septiembre de 2001, 19 hombres jóvenes, profundamente religiosos, que pasaban horas diarias en oración, que ayunaban regularmente, que evitaban el alcohol y las drogas, que estudiaban textos sagrados con devoción, secuestraron 4 aviones y los estrellaron contra edificios llenos de gente inocente. Lo hicieron gritando Allahu Akbar, Dios es grande. Estos no eran sociópatas sin moral, eran creyentes sinceros que estaban absolutamente convencidos de que estaban haciendo la voluntad de Dios. Creían que serían recompensados en el paraíso por su sacrificio. Habían sido enseñados que los estadounidenses eran enemigos de la fe, que matarlos era un acto de devoción religiosa. ¿Y qué hay del ISIS? Sus miembros no eran ateos ni nihilistas, eran musulmanes profundamente religiosos que creían estar estableciendo un califato ordenado por Dios. Justificaban la esclavitud sexual, las ejecuciones públicas, el genocidio de minorías religiosas, todo basándose en su interpretación de textos sagrados. Sus videos de propaganda no presentaban argumentos seculares o racionales para la violencia. Citaban versos del Corán, invocaban ejemplos del profeta Muhammad, afirmaban estar siguiendo la voluntad de Alá. Para ellos, la crueldad extrema no era una contradicción de su fe, sino su expresión más pura. Pero no podemos señalar solo al Islam. El terrorismo budista en Myanmar ha llevado al genocidio de la minoría musulmana Rohingya. Monjes budistas que han hecho votos de no violencia han incitado a la violencia étnica. El hinduismo nacionalista en India ha resultado en pogromos contra musulmanes y cristianos. En Estados Unidos, el terrorismo cristiano ha atacado clínicas de aborto y comunidades LGBTQ+. Y no son solo extremistas marginales. Instituciones religiosas respetables han sido cómplices de atrocidades masivas. La Iglesia Católica en Ruanda no solo falló en prevenir el genocidio de 1994, sino que algunos de sus miembros participaron activamente en las masacres. Sacerdotes y monjas ayudaron a identificar tutsis para ser asesinados. Iglesias se convirtieron en matadero. En Chile, durante la dictadura de Pinochet,
Pinochet, sectores de la Iglesia Católica apoyaron un régimen que torturó y asesinó a miles de personas. En Argentina, durante la dictadura militar, algunos obispos bendijeron a los generales que ordenaron la desaparición de 30.000 personas. ¿Y qué hay de los escándalos de abuso sexual que han devastado instituciones religiosas en todo el mundo? Miles de sacerdotes católicos han abusado sexualmente de niños durante décadas, mientras las jerarquías eclesiásticas encubrían sistemáticamente estos crímenes. No estamos hablando de lapsos morales ocasionales, sino de un patrón institucional de proteger a los perpetradores y silenciar a las víctimas. Estos no eran hombres que habían perdido la fe. Eran clérigos ordenados que habían dedicado sus vidas al servicio de Dios, que celebraban misa diariamente, que predicaban sobre la moralidad desde el púlpito. ¿Cómo pudieron reconciliar su supuesta devoción a Dios con el abuso sistemático de los más vulnerables? La respuesta nos lleva a una verdad incómoda. La religión por sí sola no solo no garantiza la moralidad, sino que puede ser utilizada para justificar la inmoralidad más extrema. ¿Por qué? Porque la religión ofrece algo que los sistemas morales seculares no pueden: afirmaciones absolutas de autoridad divina que no pueden ser cuestionadas. Cuando alguien dice, Dios quiere que hagamos esto, el debate moral se cierra. No hay espacio para el disenso, para la duda, para la reflexión ética. La voluntad divina, una vez proclamada, se convierte en imperativo incuestionable. Además, la religión ofrece promesas trascendentes que pueden justificar cualquier sacrificio temporal. Si crees que tus acciones determinarán tu destino eterno, si crees que estás luchando por la salvación de tu alma inmortal, entonces ningún costo terrestre es demasiado alto. Puedes justificar cualquier atrocidad como un mal menor en comparación con la condenación eterna. La religión también divide el mundo en categorías absolutas: creyentes y no creyentes, elegidos y condenados, puros e impuros. Esta mentalidad de nosotros contra ellos deshumaniza a aquellos que no comparten nuestra fe, haciendo más fácil tratarlos con crueldad. Y aquí está tal vez lo más perturbador. Muchas de las peores atrocidades religiosas han sido cometidas por personas genuinamente piadosas. No eran hipócritas que usaban la religión como excusa para sus impulsos malvados. Eran creyentes sinceros que realmente pensaban que estaban sirviendo a Dios. Los inquisidores que torturaban herejes creían sinceramente que estaban salvando almas de la condenación eterna. Los cruzados que masacraron musulmanes creían genuinamente que estaban defendiendo la fe cristiana. Los terroristas que se inmolan creían auténticamente que estaban cumpliendo la voluntad de Dios. Esto nos lleva a una pregunta inquietante. Si la creencia religiosa sincera puede llevar a actos de maldad extrema, entonces, ¿qué valor tiene la sinceridad religiosa como guía moral? Pero antes de que los ateos se sientan superiores, recordemos que los regímenes explícitamente ateos del siglo XX también cometieron atrocidades masivas. Stalin, Mao, Pol Pot, todos abolieron la religión y establecieron sistemas supuestamente racionales y científicos, y todos produjeron montañas de cadáveres. La diferencia crucial es que los ateos no pueden afirmar que sus acciones están ordenadas por una autoridad absoluta e infalible. Cuando un dictador secular comete atrocidades, puede ser confrontado con argumentos racionales, con evidencia empírica, con principios humanistas. Pero cuando alguien afirma que Dios ordena la violencia, ¿cómo debatir con Dios? Esto no significa que toda religión sea malvada o que todos los creyentes sean potenciales fanáticos. Significa que la religión, como cualquier sistema de creencias poderoso, puede ser utilizada tanto para el bien como para el mal. Y cuando se utiliza para el mal, puede ser particularmente peligrosa debido a las afirmaciones absolutas que hace. Entonces, ¿qué hacemos con esta realidad? ¿Concluimos que sería mejor abolir la religión por completo?
O reconocemos que el problema no es la religión per se, sino el fanatismo, el absolutismo, la certeza incuestionable que puede acompañar tanto a sistemas religiosos como seculares. Tal vez la lección más importante es esta: desconfiar de cualquier sistema religioso o secular que afirme tener acceso exclusivo a la verdad absoluta y que use esa afirmación para justificar el silenciamiento, la persecución o la eliminación de quienes piensan diferente. La humildad moral, la disposición a cuestionar nuestras propias creencias, la apertura al diálogo con quienes piensan diferente, el reconocimiento de que podríamos estar equivocados. Estas características parecen ser más importantes para prevenir atrocidades que cualquier sistema de creencias específico. Pero esto nos deja con una pregunta aún más profunda. Si ni la religión ni el ateísmo garantizan la moralidad, si tanto creyentes como no creyentes pueden ser tanto santos como monstruos, entonces, ¿en qué podemos basar nuestras esperanzas para un mundo más moral? El veredicto final: monstruos, santos y todo por el medio. Hemos recorrido un largo camino juntos explorando una de las preguntas más fundamentales de la existencia humana. Hemos examinado las profecías más oscuras de Dostoyevsky, hemos visto los horrores del siglo XX, hemos explorado las explicaciones científicas de la moralidad, hemos celebrado a los ateos virtuosos, hemos confrontado las atrocidades religiosas y hemos buscado fundamentos universales para la ética. Dime, ¿desde qué país estás viendo este video ahora mismo? Son las 2 de la madrugada y no puedes dormir pensando en estas cuestiones existenciales. O tal vez es domingo por la tarde y estás procrastinando tus responsabilidades, sumergiéndote en filosofía. Sea cual sea tu situación, me alegra que hayas llegado hasta aquí, porque significa que eres alguien que se toma en serio las grandes preguntas de la vida. Y ahora llegamos al momento del veredicto. Después de toda esta exploración, ¿cuál es la respuesta a nuestra pregunta original? ¿Sin Dios seríamos monstruos? La respuesta, como la mayoría de las verdades profundas, es tanto simple como complicada. No nos convertimos automáticamente en monstruos sin Dios, pero tampoco nos convertimos automáticamente en santos con Él. Pero antes de que despachemos esta respuesta como demasiado obvia o decepcionante, necesitamos entender por qué es una de las conclusiones más importantes a las que puede llegar un ser humano. Porque en la aceptación de esta complejidad, en el rechazo de las respuestas simples, encontramos la clave para construir un mundo más moral. ¿Sabes cuál es el mayor peligro para la humanidad? No es el ateísmo, no es la religión, es la certeza absoluta, es la convicción de que tenemos todas las respuestas, de que nuestro grupo tiene el monopolio de la verdad, de que aquellos que piensan diferente son no solo erróneos, sino malvados. Cuando los comunistas estaban convencidos de que la religión era el opio del pueblo y que eliminándola crearían el paraíso en la tierra, mataron millones. Cuando los religiosos están convencidos de que Dios quiere que eliminen a los infieles, matan millones. Cuando los nacionalistas están convencidos de que su raza o nación es superior, genocidio. El denominador común no es la presencia o ausencia de creencia en Dios, es la presencia de certeza absoluta combinada con el poder para imponer esa certeza sobre otros. Esto nos lleva a una paradoja fascinante. Las personas más peligrosas moralmente no son necesariamente las que no tienen valores, sino las que están absolutamente seguras de que sus valores son los únicos correctos. Los nazis no eran nihilistas morales, tenían un sistema de valores muy claro: pureza racial, fuerza nacional, obediencia al líder. Estaban tan convencidos de la rectitud de estos valores que estaban dispuestos a matar a cualquiera que se opusiera a ellos. Los inquisidores no eran relativistas morales. Creían profundamente en la importancia de la verdad doctrinal, en la necesidad de salvar almas, en la autoridad de la Iglesia.
Estaban tan seguros de estos valores que torturaban y mataban para defenderlos. Los revolucionarios franceses no eran amorales. Creían apasionadamente en la libertad, la igualdad, la fraternidad. Estaban tan comprometidos con estos ideales que guillotinaron a miles en su nombre. ¿Ves el patrón? No es la ausencia de moralidad lo que crea monstruos. Es la moralidad demasiado rígida, demasiado segura de sí misma, demasiado intolerante con la ambigüedad y la complejidad. Por eso, irónicamente, las personas moralmente más seguras pueden ser las menos morales en la práctica. Porque cuando estás absolutamente seguro de que tienes razón, cuando no hay espacio para la duda o la autocrítica, cuando ver las cosas diferentes se interpreta como maldad, entonces cualquier acción se vuelve justificable en nombre de tu causa suprema. En contraste, las personas que reconocen la complejidad moral, que admiten que podrían estar equivocadas, que mantienen humildad ante los grandes misterios de la existencia, estas personas tienden a ser más cautelosas, más compasivas, más dispuestas a escuchar perspectivas diferentes. No es coincidencia que algunos de los grandes defensores de los derechos humanos hayan sido personas profundamente conscientes de sus propias limitaciones morales. Martin Luther King Jr. luchó contra la injusticia racial mientras reconocía sus propias imperfecciones. Gandhi transformó un imperio mientras practicaba la autocrítica constante. Nelson Mandela perdonó a sus opresores mientras admitía sus propios errores. Esto nos lleva a una pregunta práctica crucial. ¿Cómo cultivar una moralidad robusta que sea lo suficientemente fuerte para guiar la acción, pero lo suficientemente flexible para evitar el fanatismo? Primero, necesitamos desarrollar lo que podríamos llamar confianza moral humilde. Esto significa tener convicciones lo suficientemente fuertes para actuar, pero lo suficientemente modestas para seguir aprendiendo. Significa estar comprometidos con valores como la compasión, la justicia, la verdad, pero reconocer que nuestra comprensión de estos valores es limitada y evoluciona. Segundo, necesitamos practicar la empatía radical. Esto no significa estar de acuerdo con todos, sino hacer el esfuerzo genuino de entender por qué personas razonables pueden llegar a conclusiones diferentes. Cuando logramos ver el mundo a través de los ojos de otros, incluso de aquellos con quienes discrepamos fuertemente, se vuelve mucho más difícil demonizarlos. Tercero, necesitamos valorar el proceso tanto como los resultados. Una decisión moral no es buena solo porque produce el resultado que queremos, sino porque fue tomada a través de un proceso reflexivo, informado, consciente de las complejidades involucradas. Cuarto, necesitamos cultivar la curiosidad moral. En lugar de buscar confirmación de lo que ya creemos, necesitamos buscar activamente perspectivas que desafíen nuestras suposiciones. Necesitamos estar emocionados por la posibilidad de descubrir que estamos equivocados, porque eso significa que podemos mejorar. Quinto, necesitamos reconocer que la moralidad es tanto individual como colectiva. No basta con ser una buena persona individualmente si vivimos en sistemas que perpetúan la injusticia. Pero tampoco podemos crear sistemas justos sin individuos comprometidos con la integridad personal. Ahora, tal vez te preguntes, pero esto no nos lleva a un relativismo moral donde todo se vale. Absolutamente no. Reconocer complejidad no es lo mismo que abandonar principios. Admitir incertidumbre no es lo mismo que abrazar nihilismo. Hay una diferencia crucial entre decir no estoy seguro de cuál es la respuesta correcta en esta situación específica y decir no hay respuestas correctas para ninguna situación. Hay una diferencia entre mi comprensión de la justicia es limitada y la justicia no existe. De hecho, podríamos argumentar que algunos principios morales son tan fundamentales, tan universales, tan evidentes en la experiencia humana,
que podemos estar razonablemente seguros de ellos, que el sufrimiento innecesario es malo, que la compasión es buena, que la dignidad humana debe ser respetada, que la crueldad gratuita es incorrecta. Pero incluso con estos principios básicos, su aplicación en situaciones específicas puede ser compleja y requerir sabiduría, contexto, humildad. Y aquí llegamos a algo profundo. Tal vez la pregunta, ¿sin Dios seríamos monstruos?, está mal planteada desde el principio. Tal vez no se trata de si Dios existe o no, sino de cómo respondemos a la existencia del sufrimiento, la injusticia, la mortalidad, el sentido, porque al final, tanto creyentes como no creyentes enfrentan las mismas realidades existenciales básicas. Vivimos en un mundo donde cosas terribles les suceden a personas inocentes, donde la muerte pone fin a todo lo que amamos, donde nuestras acciones tienen consecuencias que van más allá de lo que podemos prever o controlar. La pregunta real no es si creemos en Dios, sino cómo respondemos a estas realidades. ¿Respondemos con compasión o con crueldad, con humildad o con arrogancia? ¿Con esperanza o con desesperación? ¿Con amor o con miedo? Y aquí está lo extraordinario. Hemos visto que tanto creyentes como no creyentes pueden responder de cualquiera de estas maneras. Hemos visto ateos que dedican sus vidas a reducir el sufrimiento y creyentes que perpetúan la injusticia. Hemos visto religiosos que abrazan la humildad radical y seculares que caen en el dogmatismo. Hemos visto personas sin fe que viven con esperanza profunda y personas de fe que se consumen en el miedo. Esto sugiere que hay algo más fundamental que la creencia religiosa operando en las decisiones morales. Tal vez es la capacidad de reconocer nuestra interdependencia fundamental. Tal vez es la habilidad de mantener la esperanza ante la incertidumbre. Tal vez es la voluntad de elegir el amor incluso